2 horas de clase. Disculpe, justo había puesto a grabar y me saltó una voz ahí. Me decía que los viernes se le complica. Sí, yo puedo estar en clase hasta las 20:15. Ah, de hoy, de los jueves. O sea, sí, del jueves hasta la 1:30 más o menos que es, porque ya empiezo. Tengo otra materia que no puedo faltar, sí o sí, tengo que estar presente con cámara abierta y micrófono. Así que hasta las Bien. 20:30 yo me puedo quedar en la clase, pero después me voy a tener que retirar, si no, no hay inconveniente. Bien, bien, sí, sí, no se preocupe, esta clase queda grabada de igual manera, pero vamos a tratar de, si llega a haber algún atraso en lo que compete al trabajo final y a su persona, o tiene alguna duda extra horario, podemos hacer otro Zoom, nos podemos conectar en otro momento, en eso no hay problema, siempre y cuando lleve a ritmo el trabajo final, ¿no? Que, como lo vuelvo a retomar, el trabajo final, este trabajo es lo que comprende toda la materia, ¿no? La presentación es igual a la aprobación y regulación de la materia, ¿no? Bien, profe, ¿y el trabajo final, en qué consiste? Disculpe que le pregunto, porque ya lo debe haber explicado la clase pasada. No, por favor, para eso estamos. El trabajo final consiste en lo que vendría a ser o haciendo un paralelismo en una tesis, ¿no? Una tesis de grado es algo similar, donde muchas de las carreras se pide una monografía, en otras se pide una tesina. Estamos en un lugar intermedio, ¿no? Entre una monografía y una tesina, en el cual ustedes tienen que elegir un tema relacionado a la seguridad vial de cualquiera de las materias que hayan visto, del lugar que ustedes trabajan, y demás, algo que les llame la atención, que les guste, y de esa manera presentar el trabajo final que en esta materia va a servir para regularizar el trabajo, la materia, ¿no? Posteriormente de la carrera le van a pedir la impresión de este trabajo, ya vamos a ver bien con los chicos de la carrera cuántas impresiones son y demás, y este trabajo lo van a tener que defender ustedes en el final, ¿no? En el final de esta materia, lo que lo que les va a dar a ustedes la tecnicatura, ¿no? El título, es decir, ustedes defienden este trabajo en el final, que el trabajo ya va a estar aprobado si es que ustedes ya están regulares en la materia. Lo único lo que tienen que hacer es defenderlo, ¿no? Entonces, presentándose en ese final, presentando este trabajo que vamos a lograr terminar a fin de año para regularizar la materia, ustedes ya se reciben como técnicos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del trabajo y de la materia, que todos vayamos siguiendo los pasos necesarios para poder aprobar la materia, que es igual a tener listo el trabajo final. La única diferencia entre la regularidad y el final es de que en el final vamos a saber si le ponemos un 6 o un 10, ¿no? En esa franja de notas. Pero la idea es que todos terminemos el trabajo final, regularicemos la materia y en la primera o segunda mesa de diciembre ya estén todos con la posibilidad de recibirse, ¿no? Bien, profe, bien. O Para sea esto, que sí, nosotros no vamos a tener evaluaciones, sino que va a ser el desarrollo del trabajo para regularizar y el final va a ser la defensa. Esa exactamente. defensa, esa defensa va a ser ¿ante quién? ¿Va a ser con Ante, un tribunal o usted solo? no, ante un tribunal, seguro lo va a designar la carrera. Yo voy a estar presente por el tema que me compete la materia y tengo que firmar las actas y demás. Y además tiene que haber un tribunal, ¿no? Que ella lo va a designar la carrera, quién va a ser ese tribunal. Y con el tema de la regularidad, sí, esta materia es únicamente la presentación del trabajo para regularizar. Lo de la presentación del trabajo no es que llegamos al último día de clases, presentamos el trabajo y lo aprobamos, no, sino que tiene un desarrollo en las clases donde vamos a ir viendo los contenidos para ir realizando y corrigiendo el trabajo, ¿no? A lo largo de la materia no vamos a tener parciales, pero sí vamos a tener correcciones necesarias dentro del trabajo, que a la hora de la finalización de la presentación del mismo no tenga errores alguno y puedan aprobar, ¿no? Bien, profe. ¿Y es individual el trabajo o es grupal? No, este es individual.
Perfecto. Sí, Cantidad de páginas y demás va a depender de cada trabajo que presenten, ¿no? Va a tener un mínimo de 30 páginas y un máximo ilimitado, ¿no? Siempre y cuando sea un número posible. Si nosotros presentamos un trabajo de 500 hojas, el lector no va a estar muy agraciado con esa lectura, ¿no? Y también nosotros vamos a poner demasiado contenido, nos vamos a ir por las nubes y demás, pero 40 hojas es algo presentable, algo lindo y que nos va a ayudar un montón, ¿no? Así que por eso también las clases. Yo les había pedido un tema donde ahora quizás lo vamos a ir haciendo más chico, lo vamos a ir acotando, lo vamos a ir corrigiendo la selección del tema y también hoy vamos a ver lo que es la justificación de la investigación, que todo lo que vamos viendo clase a clase, ustedes los tienen que ir agregando al trabajo, ¿no? Yo les recomiendo que tengan un Word, un blog de notas, lo que ustedes utilicen para anotar, y clase a clase van dejando ya el tema, el título, justificación, si quieren ir haciendo un índice, lo van haciendo un índice, de la próxima clase probablemente veamos los objetivos, vayan agregando sus objetivos, y así, para que a la mitad del cursado de la materia, que va a ser más o menos 15 de octubre, por tirar un número, les voy a pedir ese avance para dar algunas otras correcciones y de ahí seguimos con la última etapa, ¿no? Pero clase a clase ustedes tienen que ir avanzando. en la clase pasada, ¿qué se vio, profe, con respecto a esto del trabajo? En la clase pasada hicimos una introducción, más o menos lo que les venía contando ahora, pero un poco más amplio, y vimos los puntos particulares que va a tener este trabajo, ¿no? Que es los puntos necesarios que puede encontrar en cualquier bibliografía referida a elaboración de tesis, referida a elaboración de proyectos, que tiene que ver con un título, un índice, que el índice ese lo podemos poner al final o no agregarlo, eso lo vamos a ir viendo. La justificación, hipótesis, objetivo, metodología de desarrollo y conclusión, ¿no? Y dentro de la metodología va a estar el marco teórico. Pero esos son más o menos los puntos de qué manera se puede presentar el trabajo siguiendo estos puntos o hacerlo como una novela, ¿no? Donde no tenga el título de justificación, sino que empiece el título del tema, por ejemplo, seguridad vial no sé, en la provincia de La Rioja, y de ahí empieza como una novela, ¿no? Dividida por algunos capítulos, si no se lo puede hacer por tema. Título, otra página, justificación, desarrollo de la justificación, otra página, objetivo, desarrollo de los objetivos, otra página, el marco teórico, desarrollo del marco teórico, y así sucesivamente, ¿no? Bien, profe. Este, bueno, esos serían todos los puntos que vamos a tener que tener en cuenta entonces para hacer. Sí, sí, todos los puntos que no solo vamos a tener en cuenta, sino que vamos a ir desarrollando clase a clase, ¿no? En este caso, en esta clase vamos a ver la justificación. Una vez que tenemos elegido el tema, tenemos que justificar por qué y a qué se debe esa elección, ¿no? Y así, clase a clase, la clase que viene vamos a ver los objetivos, las hipótesis, tenemos que hacer un parate y una clase particular, o por lo menos dedicarle un tiempo a lo que son las normas APA para la elaboración de los proyectos y demás, ¿no? Pero clase a clase vamos a ir desarrollando los puntos necesarios. Pero para que los recuerden es el título, el tema, título, tema, justificación, después tenemos los hipótesis, objetivos, marco, metodología, que ahí entra el marco teórico, y por último las conclusiones. Se puede agregar un anexo, que ese anexo depende del trabajo que ustedes desarrollen. En ese anexo pueden ser normas en la normativa vigente, pueden ser las encuestas que ustedes hayan realizado, pueden ser entrevistas que hayan realizado, si es que las realizan, pueden ser algún proyecto que ustedes ya tienen pensado presentar en algún lugar y en fin, ¿no? Pero clase a clase vamos a ir viendo cada uno de los puntos para que ustedes los vayan desarrollando de a poco, ¿no? Se les pide un poco de concentración y velocidad.
si se quiere, ¿no? Pero tampoco a lo bruto, apurado, haciendo las cosas por copiando y pegando, ¿no? Porque recuerden que es un trabajo personal, un trabajo de investigación, que les va a otorgar a ustedes el título que vienen cursando hace 3 años ya. Entonces, no puede existir el copiar-pegar, no tiene que ser 100% elaborado por ustedes. Sí pueden tomar algunas referencias, algunos conceptos, siempre y cuando los referencien bien, valga la redundancia, con las normas APA. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo en cada momento que toque hacer eso. Por ejemplo, hoy en lo que es la justificación, no vamos a ver las normas APA porque la justificación la tienen que desarrollar ustedes, ¿no? Yo elijo el trabajo seguridad vial en la provincia de La Rioja porque la inseguridad se vio sufrida a partir del año 2018 y en mi contexto de trabajador de la seguridad vial en el municipio me he dado cuenta que necesito investigar y así, ¿no? No necesito citar autores para justificar lo que yo estoy eligiendo, la subjetividad del tema. O sea que la justificación puede estar basada en nuestra idea del tema y a partir de ahí en cómo nosotros observamos eh, que se pueda cambiar o manejar en las situaciones actuales. Sí, 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 tal cual, tal cual. Es algo subjetivo donde no se tienen, igual ya lo vamos a ir desarrollando con algunas imágenes para que quede un poco más ilustrativo y se pueda entender bien, pero es algo subjetivo que si bien no tengo que ser soñador, si se quiere, ¿no? Si yo quiero estudiar la seguridad vial en el mundo, no lo voy a poder hacer en este cuatrimestre y capaz que en 10 años, pero si yo quiero ver la seguridad vial en un barrio o una calle, y analizar un punto particular de la seguridad vial, ya sea señalización, ya sea algún usuario de la vía pública o algo en particular, tengo que justificar el porqué y esa justificación de lo que es subjetivo, ¿no? Es decir, yo elegí este tema porque me he desarrollado trabajando o me ha tocado desempeñar esta función, o simplemente me interesa el tema, me interesó la materia estadística, por ejemplo, y a un trabajo estadístico. Entonces, eso es la justificación, el por qué yo elijo este tema y por qué la otra persona tiene que leer lo que yo estoy investigando, lo que yo elegí, lo tengo que hacer atractivo al tema, si se quiere, ¿no? Para enganchar al lector. La justificación del tema lo dice todo de por qué yo elegí el tema, pero no tiene que decir todo lo que contiene el trabajo. Yo en la justificación no le puedo poner, elegí el tema de la seguridad vial porque mi objetivo es determinar cuál es la estadística en la provincia de La Rioja, mi objetivo particular es la seguridad vial en Chilecito y mi hipótesis es que hay mala seguridad. No, porque ahí va a estar poniendo todos los puntos, ¿no? Tiene que ser algo subjetivo, como les digo. Bien, vamos, temas. ¿Pudieron elegir los temas? Quiero destacar que me gustaron los mensajes que me mandaron, porque están bien encaminados. Los mensajes que recibí mediante WhatsApp están bien encaminados con la elección del tema. Y les recuerdo que la elección del tema, ustedes pueden elegir cualquier cosa que esté relacionado con alguna asignatura que hayan tenido dentro de la carrera, con algo que les guste de la seguridad vial, que esté relacionado con la seguridad vial y también o con su trabajo, ¿no? Si es que se están desempeñando con algún rol dentro de la seguridad vial. Y el tema no tiene que ser preciso en decir, a ver, yo voy a estudiar la frecuencia de accidentes que hay de lunes a jueves en la avenida Rivadavia de la capital de la provincia de La Rioja en el año 2021, en el mes de marzo. No tiene que ser así de preciso. Si es así de preciso, mucho mejor porque ya la tienen clarísima. Pero si su objetivo es estudiar la frecuencia de accidentes, ahí de a poco vamos a ir entrando para buscar esa especificidad, ¿no? de tema. Si su idea es hablar de estadística, bueno, vamos a ver qué podemos hablar o qué de estadística, esta estadística que es enorme dentro de la seguridad vial,
¿qué lo podemos reducir a este punto para que podamos estudiarlos en estos 2, 3 meses que tenemos y poder llegar a presentarlo, ¿no? De algo amplio que nos guste, ya sea accidentología, ya sea informática, mecánica, de lo que le guste. El tema es mecánica. Bueno, vamos, mecánica que es así de amplio, lo vamos a dejar así chiquito para tener un tema bien objetivo. Sistema de frenado en Fiat Uno modelo 98, determinante de siniestro de tránsito, ¿no? Esa es el tema es mecánica, y mi título, mi tema de estudio en particular va a ser ese, el sistema de frenado en un Fiat Uno, nada más. No sé si me hago entender. De la elección de ustedes puede ser en estos momentos algo amplio, pero lo tenemos que ir dejando chico para que sea susceptible de estudio en el determinado y poco tiempo que tenemos, ¿no? Vamos a ejemplificar, ¿no? ¿Alguien tiene el tema o alguna idea de lo que quiere o puede o podría llegar a trabajar en el trabajo de investigación? Profe, ¿Cómo anda, Diego? bien, ¿usted? Bien, bien, por suerte todo lindo. Bien. No, bueno, yo, este que tengo un changuito que está molestando acá, que ya saco el tiempo. Sí, 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 no hay problema. Es La temática mía es que, bueno, que la estoy manejando ahora en el aspecto laboral, partiendo de la necesidad que para proyectar acciones eh, para reducir, o sea, la finalidad suprema de la actividad es la reducción de pérdidas de vidas humanas, obviamente, ¿no? Entonces, a lo largo de los años en donde, de trabajo que he venido realizando, me he dado cuenta de que hoy por hoy no tenemos una estadística de dónde partir a trabajar, tanto en la cuestión operativa como la cuestión educativa, haciendo referencia de que nuestro trabajo es netamente preventivo. La seguridad vial lo que busca es prevenir el accidente o el siniestro, o las consecuencias fundamentalmente, entendiendo de que por ahí, hablando de los factores, siempre va a existir el error humano, la deficiencia mecánica, la deficiencia de la vía, el ambiente, muchos factores que lamentablemente hoy podemos decir que no lo vamos a poder erradicar, pero bueno, sí podemos minimizar los daños, las pérdidas, muchas cuestiones, pero entiendo de que la estadística para arrancar el trabajo es fundamental para avisorar lugares específicos, haciendo una cuestión geográfica, en donde uno debe puntualizar el trabajo operativo, en este caso de la dirección, para focalizar esa situación y empezar a reducir estos hechos de tránsito. Evidentemente, el factor fundamental que ya trabajado en este momento, digamos, siniestro, y obviamente apuntar, sabiendo muchos detalles, por digo, estadísticos. A ver, ejemplo, las edades, el sexo de la persona, el horario que se produce el siniestro, determinar factores, si fue un error humano, si fue un error, una deficiencia del vehículo, una deficiencia de vía, cuál es el factor que ha intervenido, y apuntar ahí la cuestión educativa, digo, en el sentido de poder hacer campañas viales, en donde, digamos, a ver, por ejemplo, muchos de la situación específica, es decir, el siniestro, los hechos de tránsito que se producen en esta área, es por la cuestión de que, en principio, falta iluminación de la vía. Segundo, el mal estado de la vía. Y ello sumado a la falta de luz de los vehículos que circulan, hacen un combo perfecto para que eso hecho ocurra. Bueno, lamentablemente no está en nuestro poder de decisión el alumbrado, el arreglo de la vía, pero sí está en la decisión de cada individuo que conduce un vehículo de ponerlo en condiciones para circular mínimamente poco. Entonces, esa campaña
no vamos a hacer una campaña vial para que pongan luz o que hacen en la calle, pero sí podemos hacer una campaña vial para que la gente tome conciencia que debe circular, obviamente, ante la ausencia de la luz solar, con las luces, y hacer campaña, decir, bueno, la luz de delante es necesaria, más allá de que uno es una obviedad, decir, el fundamento, pues muchas veces las campañas viales nos hacen ver cosas que son obvias, pero no sé, no las vemos, no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que a partir de la estadística o de este trabajo se pueden abrir muchas cuestiones, muchos trabajos en base a estos resultados. Apuntar a hacer un trabajo en el sentido del estado de la vía, apuntar a decir, bueno, pues hacer un trabajo dedicado a la implementación de la educación vial en distintos niveles educativos. Por esta razón, es decir, que la falta de educación en la gente en materia de seguridad vial es fundamental para que estos hechos se reduzcan, obviamente. Pero bueno, no quiero explayarme mucho. Esa es la idea de que creo que la base de la seguridad vial en la estadística es saber qué nos está ocurriendo, dónde, cuándo, cómo, por qué, fundamentalmente, y de ahí empezar a tomar decisiones en el aspecto laboral o que sea un trabajo que sirva para futuro tomar decisiones, en el sentido de minimizar los hechos o minimizar las consecuencias de estos hechos viales. Bien, 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 tal cual ahí. Usted, y tomándolo, o tomando lo que usted dice a ejemplo para todos los compañeros, para todos sus compañeros, usted ahí en esta breve descripción, puedo tomar lo que es la justificación de un tema, puedo tomar un tema, puedo tomar los objetivos, las hipótesis y también un proyecto, ¿no? Me quedaría la parte metodológica de investigación para elaborar el trabajo, pero la idea está bastante clara. ¿Por qué? Porque dio casi todo, ¿no? Lo necesario para un trabajo de investigación. Lo que sí ahí podemos ver o adentrarnos un poco es en el trabajo en sí, si usted quiere planificar o proyectar, o su trabajo final va a ser un proyecto de concientización, un proyecto de algunas charlas, un proyecto relacionado con la concientización en la enseñanza de algún nivel, por ejemplo. Ahí sí vamos a buscar un poco, o de ser un poco más específico. ¿Por qué? Porque si mi proyecto es, o en realidad su proyecto es, o su trabajo final es proyecto para concientizar a la ciudad de La Rioja, bueno, ¿en qué vamos a concientizar? Seguridad vial. ¿Qué tema de la seguridad vial o en general? Si es en general, ¿a qué ámbito? ¿Nivel primario, nivel secundario, nivel inicial, o a la ciudadanía en general? ¿Y por qué buscamos ser tan específicos? Porque si yo creo un proyecto, que mi trabajo final sea la creación de un proyecto, yo voy a tener que hacer estadística, voy a tener que investigar por qué mi hipótesis es de que no hay no hay luz en cierta calle. Entonces voy a tener que hacer estadísticas para poder cumplir o no esa hipótesis. Y posterior, en mi marco teórico, voy a tener que hablar de la educación primaria, la educación secundaria, la educación en el nivel inicial, y además crear este proyecto a nivel de charla, a nivel de materia, en los tres niveles, con toda la metodología que eso requiere, ¿no? Entonces va a ser un proyecto un trabajo bastante amplio, en el cual tengo que hacer muchas cosas, pero sí los reduzco, que después tranquilamente lo podemos ampliar posterior a la carrera, en cualquier ámbito de trabajo o académico. En este trabajo yo les recomendaría de que sea más corto, más específico. Por ejemplo, un proyecto de concientización en el nivel secundario sobre seguridad vial.
¿no? Ese podría ser el título. Y después, en la justificación, ahí sí nos dice todo lo que nos acaba de decir, que, que las estadísticas son las bases de cualquier trabajo, que para poder realizar el trabajo necesita tomar estas estadísticas, que necesita concientizar en lo que puede llegar a ser la lumínica de cierta zona, de cierta calle, y posteriormente en la metodología del trabajo, cómo usted a todos los datos que tiene, a todas esas estadísticas, la justificación a sus objetivos, los vuelca en una planificación para una clase, por ejemplo, ¿no? Y ahí su trabajo ya va a estar terminado, si se quiere. No sé si me hago entender. Entonces, Sí, sí, yo creo que este trabajo le puedo dar la orientación que quiera. A ver, si usted tal me cual. dice, mire, este trabajo yo se lo presento al gobernador y le quiero dar fundamentos con razones, con fundamentos propiamente dichos, es decir, por qué queremos de que se arregle en tal situación, o se solucione en tal situación, o hacerle ver la realidad de la seguridad, es viable. Si Tal usted me cual. dice, mire, es un trabajo que lo tiene que presentar en la secundaria, es viable porque tiene mucha información, es para dar un congreso, es viable. O sea, el trabajo obviamente va a determinar, primero determinar a dónde lo voy a presentar y de ahí subirle el nivel, o sea, en cuanto a la explicación, o bajarle el nivel de acuerdo al auditorio. En el sentido de que si yo voy con estadística a hablar de los chicos de la secundaria, muéstrale números gráficos, obviamente que va a ser obsoleto la idea Exactamente. de querer graficar, pero sí los números me van a servir para dar a entender o explicarles de por qué es importante la seguridad vial. En definitiva, como digo, este trabajo se lo puede presentar a donde sea porque es un fundamento y es un trabajo que lo estoy haciendo de manera real, o sea, no es para nada ficticio, son números reales. Entonces, bueno, va a depender en sí del requerimiento de usted, como usted se nos está diciendo, a dónde usted quiere que orientemos el trabajo, pero como le digo, sirve para cualquier tipo de charlas, clases o situaciones que uno quiera graficar la realidad de la seguridad vial en la actualidad de la provincia. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y acá también recalcando de la realidad de los datos, ¿no? Este trabajo tiene que tener datos reales o por lo menos datos obtenidos dentro de la metodología. Muchas veces nos encontramos a hacer algún trabajo de investigación que nos faltan datos, nos falta bibliografía y tenemos que nosotros salir a buscar esos datos, y si esos datos no existen, los tenemos que producir mediante encuesta, mediante algún relevamiento de datos, no tienen que ser datos ciertos. Y por otro lado, si usted está avanzado con el trabajo, no le va a tomar tanto trabajo, valga la redundancia, realizar este proyecto, ¿no? Pero sí lo que le vamos a pedir es que, como bien decía, no es lo mismo presentar el proyecto al gobernador o presentarlo en la secundaria o presentarlo en la primaria, que elija el ámbito o el lugar o la finalidad de su proyecto, y en base a eso se trabaje por lo menos este trabajo final. Si usted elige los tres, elige, por ejemplo, presentarlos a nivel legislatura o ejecutivo, presentarlo a nivel educativo y presentarlo a nivel social, va a tener que estar justificado en el trabajo cada uno de esos ejes con su metodología específica, y le va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y además muchas hojas de justificación, si se quiere, o de marco teórico. Entonces, sí les recomiendo, lo puede hacer en este caso, o en todos los casos ustedes tienen el libre albedrío. Tiene que ser su elección con lo que ustedes se sientan cómodos, y no solo cómodos, sino que lo puedan lograr mediante el trabajo que ya vienen realizando o lo que les gusta, ¿no? Entonces, si usted se siente cómodo con todo, hágalo, pero mi recomendación es que sea más específico por sobre todo con lo que es la carga del trabajo, ¿no? De presentar un trabajo de 30 a 40 hojas que sea bien específico, pero si presenta un trabajo de 200 hojas que contenga todo,
es un golazo, es ya un trabajo de licenciatura, de maestría, ¿no? Listo para ser proyectado a las autoridades competentes. Entonces, en ese sentido, tienen la libre elección y siempre mi recomendación iba a ser para todos que traten de hacer algo chico, algo chico en la elección del tema o en la finalidad del tema, porque es algo más fácil de poder investigar. Usted imagínese que tiene que hacer encuestas en este sentido o entrevistas si lo hacemos así a ejemplo enorme, tenemos que hacer entrevistas a políticos o autoridades sobre por qué creemos que, o creen ellos, o qué saben de la seguridad vial, si saben la cantidad, también autoridades del nivel educativo, autoridades del lugar donde nosotros lo tenemos proyectado, tenemos que saber qué es lo que piensan para nosotros poder sacar algunas conclusiones, ¿no? De por qué no se está haciendo, por ejemplo, como alguna hipótesis, ¿no? Entonces, no solo de los datos que tenemos, sino que después vamos a tener que hacer un relevamiento, una toma de datos por entrevistas, por encuestas, para poder justificar la elección del tema. No sé si puedo, a veces capaz que me voy de mambo y los confundo, pero no sé si me hago entender bien. Sí, sí, está Sí, claro, profe. entonces, está Bien, claro de que dentro de la simplicidad, digamos, o de la complejidad, si se quiere, del trabajo, que lo hagamos simple, dirigido a un público en especial, para que no sea demasiado grande, ¿verdad? exactamente. El público va a ser en general quien abra nuestro trabajo, quien lo lea. De hecho, así va a ser el trabajo final con el tribunal. En el tribunal seguramente no haya personas específicas en lo que hace o especialistas en lo que hace a seguridad vial. Entonces, cualquier persona que lea su trabajo sepan de qué están hablando, a qué está dirigido y cuál es la finalidad, los objetivos del mismo, que ese es en su ámbito de lectura, en su trabajo en el ámbito de lectura, en el desarrollo o en la finalidad, que quede también bien específico cuál va a ser el ámbito de desarrollo, si yo lo voy a hacer con ámbito de presentarlo a nivel proyecto, si yo lo hago con una intención solamente de investigación, de recopilación de datos para posteriormente presentarlo o no, si simplemente recopilación de datos, si yo lo hago para justificar una hipótesis que tengo. Por ejemplo, yo puedo decir que en la provincia o en la capital de la provincia de La Rioja los accidentes se deben, o la mayoría de los siniestros se deben a que el 70% de los conductores tienen menos de 20 años. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es una hipótesis. Entonces yo esa hipótesis la tengo que corroborar o no. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante encuestas, mediante la obtención de datos, buscando los siniestros que hay, comparando las edades, y mi conclusión va a ser, no, los siniestros están causados por mayores de 20 años. Entonces no voy a estar corroborando una hipótesis, pero voy a estar presentando un trabajo que después a otra persona le puede servir todo lo que yo realicé para hacer algo más, o a mí mismo, ¿no? Para plantearme otra hipótesis en un futuro y desarrollarlo. Pero puede ser, como le digo, puede ser un proyecto, el trabajo final puede ser proyecto, una clase en la secundaria, no sé, San Martín, a octavo grado, referido a conductores con, no sé, cierto grado de alcoholemia, ¿no? Entonces, mi trabajo final va a ser hacer una planificación proyectada y también por qué proyecto eso, tengo que hacer las encuestas si es que a los chicos y a las chicas, los alumnos, las alumnas, le dan seguridad vial, si saben lo que es la alcoholemia, si saben todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema puede ser cualquier puede ser un proyecto, puede ser una planificación, puede ser una investigación, puede ser una hipótesis, puede ser un objetivo, lo que ustedes deseen, siempre y cuando lo crean posible la realización del mismo, ¿no? Profe, yo hablando de todo y escuchando lo que estaba exponiendo Diego con respecto al tema, Sí, el proyecto de él habla de la estadística en general para dar
el fundamento de la importancia de la seguridad vial. Eso, a eso es más o menos lo que se refiere su tema. Según entendí, es la estadística como base fundamental para una investigación y en base a eso crear proyectos para poder aumentar la seguridad vial. ¿Es así, digo? Bueno, más o Porque, menos es, sí. porque yo estaba pensando en lo que voy escuchando y todo, por ejemplo, bueno, a mí con lo que yo me siento más cómoda es con la parte legal, por ejemplo, para introducir, mi trabajo podría ser en la situación, podría ser en cómo implementar seguridad vial como una materia en, por ejemplo, a nivel educativo, en el Ministerio de Educación. ¿Cómo se podría hacer? Me gustaría que me orienten eso, porque desconozco todo lo que es el tema de cómo se introduce, como por ejemplo que se introdujo la materia de folclore como algo cultural. Me gustaría ver la proyección o la importancia de ver cómo se puede introducir seguridad vial a nivel educativo, en los niveles primarios, o sea, en los niveles básicos, no sé si son, Como, en eso me gustaría ver. como materia obligatoria. Porque como, Cómo se sí, hace para ver si sí, como materia obligatoria, este, claro, si se puede como materia obligatoria. No sé cuál es el requisito de una materia obligatoria y de una optativa. Desconozco el fundamento, pero me gustaría saber para poder ver si se puede trabajar en eso, porque el fundamento lo tengo, el por qué, el para qué. Lo que no tengo es la forma o la formalidad que se requiere. Entonces, para para poder hacer ese proyecto, o sea, yo sé que es un proyecto de ley que debe presentarse y sé cómo se hace un proyecto de ley. Lo que no sé es cómo se maneja a nivel educativo. Desconozco totalmente eso, entonces no sé sí, si se sí. puede. Sí, es lindo proyecto para trabajarlo, es lindo trabajo final también para presentarlo. Como dice usted, tiene que ser por la Cámara por la legislatura mediante un proyecto de ley y también después tiene que tener esa implementación dentro del ámbito educativo. No es que se promulga la ley y sale, sino que en esa promulga o en esa ley tiene que estar cómo se va a ejecutar ese proyecto, ¿no? ¿Cuál va a ser el órgano determinado que es el Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja, mediante qué fondo, cuáles van a ser los temas que va a dictar, en qué años es obligatoria la materia, cuál es la carga horaria, todo lo que tiene que tener una currícula, el plan de estudio y los temas, los temas mínimos, los temas necesarios y los extracurriculares. Es decir, el proyecto de ley tiene que estar bien claro para que venga el ministro o la autoridad que compete y decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, los fondos tienen que venir del Ministerio de Hacienda mediante fondos de coparticipación. Las personas encargadas de dictar esto van a ser profesores que me lo va a determinar la jueza ENO y así, ¿no? Entonces ahí se puede llegar a complicar en lo que es ese proyecto de ley, pero se puede buscar algo donde se proyecte la creación de un ámbito exclusivo de seguridad vial para alumnos de la primaria, ¿no? Entonces usted crea una secretaría, por ejemplo, lo que se me va ocurriendo de momento, donde esta secretaría va a ser la encargada de proyectar de acá a cierta cantidad de años esa finalidad que usted me dice, ¿no? Pero si bien parece quizás un poco simple, yo creo que ahí tiene muchas raíces por donde se puede llegar a perder en este proyecto de ley, en la investigación en la estadística, en lo que se refiere a
entrevistas a autoridades del Ministerio de Educación, entrevistas a docentes que saben de seguridad, si dan seguridad vial, si creen necesaria la seguridad vial dentro de la primaria y demás, ¿no? Pero se puede hacer si es que buscamos algo más específico. Si usted lo quiere hacer y lo proyecta, bien, golazo. Pero me parece, sin hacer las averiguaciones necesarias del cómo, ni mucho menos, me parece que puede llegar a ser algo muy amplio. Sí, por eso le preguntaba para que me orientara al respecto. Sí, porque tiene varias, digamos, el recorrido en sí de un proyecto debe ser ya desde el proyecto de ley, la investigación de todo lo que se debe hacer en el ámbito educativo, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Hacienda, después en el campo de la docencia, o sea, sería... Claro. pero las estadísticas se las saco a Diego, profe. Sí, me parece que todo lo vamos a molestar a Diego en este Claro, cuatrimestre. ya va a tener las estadísticas, se las podemos sacar. Por eso decía, o Sí, sea, en la determinación del tema o en la decisión de qué tema hacer, si bien el trabajo final, yo creo que, o considero, tal vez estoy, mi cabeza está alucinando ya en este momento trabajo, porque yo estoy pensando en un tema de importancia, que tenga realmente importancia, y que sea un tema que, bueno, que lo podamos desarrollar y llevar a cabo también, como dice usted, en el tiempo que tenemos. Ahora, si usted me dice que la determinación del tema puede ser un poco más simple y, bueno, ya vamos por algún tema específico de los que hayamos visto en el transcurso. A mí particularmente son muy pocas las materias, o sea, en seguridad vial me gustó una de las materias que vimos, por ejemplo, con el profe eh, Martín, que también, donde nos enseñaba todo lo que es la mecánica y parte de la mecánica y el mantenimiento del vehículo, pero bueno, eso no sé si haría un trabajo sobre mecánica, no sé si llegaría tanto. Así que, sí, pero no, para no, hacer la sí, elección del tema, a sí, eso, sí, tal cual. En lo que es el ámbito educativo, si bien la finalidad en este ejemplo, ¿no? Era hacer ese proyecto de ley, antes tenemos que hacer un proyecto de Hacienda, tenemos que hacer un proyecto de educación, tenemos que hacer, es quizá mucho para que el resultado final sea un proyecto de ley, y eso, simplemente un proyecto que después quizás quede ahí, ¿no? Entonces, si le gusta la educación, puede proponer algún taller en el tiempo para docentes de la primaria, ¿no? Entonces ahí, de lo que es educación, nos vamos quedando con algo más chico, en el cual usted proyecta educación al nivel primario, ¿no? Que es mucho más sencillo en lo que es la elaboración del trabajo final. En lo que respecta a mecánica, también puede buscar algo. Por ejemplo, se hicieron muchas tesis sobre, para que lo tomen a nivel de ejemplo, sobre huellas de frenado, ¿no? La diferencia de huellas de frenado en asfalto, en tierra, en asfalto mojado, en barro y demás, ¿no? Donde las diferencias son milésimas de segundo en el resultado final, pero influyen. O también pueden buscar o estudiar cierto sistema de seguridad en lo que hace a mecánica, ¿no? Pero siempre y cuando a ustedes les guste y les interese, porque se tienen que sentar a escribir, y si escriben y hacen algo que no les gusta, que no les llama la atención y demás, probablemente no terminen de hacer el trabajo, y la idea es que terminemos todos juntos y no estemos recursando esta materia el año que viene, ¿no? la idea es no recursar ninguna, profe. Ninguna. Y en lo posible terminar en diciembre. Y Vamos a visitar todas por favor, eso. el Bueno, objetivo está en diciembre. sí, tal cual, tal cual. De hecho, pueden ir trabajando, ustedes pueden ir descargando de internet tesis
sobre seguridad vial y capaz encuentran alguna que les llama la atención y además tienen de dónde y cómo guiarse, ¿no? Pero el tema, con que ustedes tengan claro lo que les gusta, ahí después vamos desmenuzando de a poquito hasta encontrar la especificidad, ¿no? Por ejemplo, en lo que es educación vial, bueno, educación vial en la provincia de La Rioja, en la capital de la provincia, la primaria, bien, ¿en qué primaria? Busquemos una primaria en particular, no lo hagamos en todo el sistema. Entonces, mi trabajo final va a ser proyecto de charlas cuatrimestrales en la escuela San Martín de la provincia de La Rioja, ¿no? Entonces, me justifico diciendo de que en la San Martín no existen estas charlas y en base a eso se provocan ciertos accidentes, se pueden prevenir ciertos siniestros, ¿no? Y de ahí tengo mi objetivo, mi hipótesis, y mi resultado final va a ser un trabajo en el cual yo proyecto dar charlas cuatrimestrales, ¿no? Pero Profe, fundamentales que les guste, ¿sí? buenas noches. ¿Cómo anda, Pablo? Bien, profe, bien. Vos sabés, bueno, estoy escuchando atento a mis compañeros y está bueno. Si bien la seguridad vial es bastante amplio, escuché la postura de Diego, lo de Ana. Ahora, nomás que, Diego, digamos, lo hizo estadísticamente, lo hizo en general. Ana fue por parte educativa. Yo tampoco tengo mi idea, todavía no la tengo plasmada. A ver. Pero, a ver, si hablamos de infraestructura vial, por ejemplo, a ver, algunos sectores que haya mucha falencia de más, o que esté justamente la estructura esté mal realizada, también se puede realizar un trabajo final sobre ese tema. Sí, totalmente, totalmente, siempre y cuando usted justifique su elección Claro, dentro de la la postura seguridad de cada uno. vial, tal cual, tal cual, tal cual. De hecho, Bien, usted puede tener una hipótesis en decir de que el pozo que existe en la avenida Rivadavia es causante de siniestros viales, ¿no? Entonces, en base a esa hipótesis, usted tiene que hacer la investigación y su resultado le va a decir si sí o si no, o si hay otros causantes, claro, pero lo puedes realizar siempre y cuando dentro o esté dentro de lo que compete a toda la carrera, no, no solo a la seguridad vial, sino a toda la carrera en sí. Pero sí, 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 sí. De No, hecho, yo pregunté sobre la infraestructura porque, como le decía, Diego hizo a nivel general, Ana fue por la parte educativa, viendo varios puntos, sí, también podríamos ver la infraestructura, por ejemplo, ¿ve? Este, mm, bueno, otro sería campaña que lo hace Diego, no sé, estoy pensando, pasa tampoco tengo una idea, también lo estoy analizando. pueden utilizar lo que es la señalización en la Claro, capital, o sea, claro, ese sería para mí, ¿no? Un punto de vista. Infraestructura, justamente conjunto con la señalización. O claro, sea, claro, claro. Pueden tomar la señalización desde varios puntos. De hecho, uno puede trabajar la señalización de precaución, otro la señalización informativa, no sé, así tirando claro, rápido. digamos, siendo un poquito más, entrar más un poquito más al tema en señales, de los tipos de señales, digamos. Claro, claro, pero así Bien, está bueno también. tirando y pensando rápido, Ajá. puede ser un trabajo final dedicado al reconocimiento de los conductores del municipio de La Rioja respecto a las señales de tránsito, ¿no? Entonces, mi trabajo o mi hipótesis es que los conductores del municipio de la provincia de La Rioja no reconocen ciertas señales de tránsito o no interpretan o no sé, algo con las señales de tránsito. Entonces yo voy a justificar mi tema, voy a tener mis hipótesis, mis objetivos, voy a salir a la calle a hacer 50 encuestas a conductores preguntándole, ¿conoce lo que es esta señal? ¿Conoce esta? Y en base a eso Bueno, le hacemos si una usted encuesta. toma ese Así que, tema, me recuerda a la gestión anterior, la de Paredes Urquiza, que ponía las señales de color morado, que eso no existe, el color. tal cual, tal cual, tal cual. Bien, está bueno, está bueno. O pueden también investigar la incorporación de señales, como había pasado en Chaco, si mal no recuerdo, que lo vimos en el cuatrimestre pasado. El peatón y la peatona, todo eso. Ajá, también Sí, pueden estudiar si el conductor o si los participantes de la vía pública
aceptarían y recibirían esa información de manera amigable, ¿no? Entonces usted le pregunta, ¿qué le parece si cambiamos esta señal por esta? ¿Le gusta, no le gusta? Y el resultado va a ser un resultado bastante interesante de leer, en decir, los ciudadanos de la provincia de La Rioja no están de acuerdo con estas señales por X razón, o si están de acuerdo por X razón, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchísimas cosas solamente con señales de tránsito. También con implementación de nuevas señales en alguna esquina, con implementación del lomo de burro, con Claro, implementación, falta de señal. Ujú. claro, de lo que ustedes crean correspondiente, y no es que van a cambiar el mundo o que van a realizar ese proyecto, porque eso es un proyecto, pueden planificar Pero es ustedes un granito de arena que todos sumo, profe. Si tal bien cual, no cambia el mundo, pero paulatinamente se lo puede realizar, pero puede cambiar muchas puede cosas. cambiar un barrio o puede cambiar Claro, una calle, una claro, intersección. perfecto. Entonces ustedes pueden proyectar, o ustedes creen de que un lomo de burro en cierto lugar puede llegar a evitar siniestro. O hay que sacar Claro, lomo de burro de cierto lugar porque es una zona muy circulada y causante. Un lomo de burro puede causar un claro, siniestro o no darle paso a la ambulancia, a la fuerza, a lo que fuese, ¿no? Entonces, claro. de algo específico o algo amplio como señales de tránsito, podemos ir buscando hasta encontrar lo que nosotros nos guste y podamos trabajar, ¿no? Bien, bien. Otra pregunta, profe. Sí, Que usted hace mucho hincapié sobre el tema de la encuesta, la encuesta a los usuarios de la vía pública, en sentido de si hacemos de infraestructura o de señales o estadísticamente en general. Nosotros, por ejemplo, hacemos una encuesta a un peatón. La estadística sería general, de decir, por ejemplo, tantas mujeres dijeron tal cosa, tantos hombres tal cosa, o generalizado nada más de ese sector, digamos. No sé si me doy a entender. Entrar en sí, detalle, digamos, decir la estadística o hacerlo más por encima, superficial, claro, eso va a depender del de cada trabajo uno. y, claro, lo que usted quiere Ah, bien, entrevistar. Acá bien, me da bien, bien. pie para la diferencia entre lo quali y lo cuantitativo, que muchas veces se Ajá, ve en la metodología. Las encuestas o el trabajo quali y cuantitativo se diferencia en que el quanti tiene que ver con números, con cuántos hijos tiene usted, 5, cuántos hermanos tiene, cuánto calza de calzado, con una respuesta en números, bien, o desde un binomio, sí, no. Lo cualitativo tiene más que ver con lo que se desarrolla, perdón. Por ejemplo, ¿qué piensa usted de, no sé, cómo se llama su hermano? ¿Cómo? Y así, ¿no? Esa es la diferencia claro, se amplía mucho más cuando lleguemos a ese tema, pero para que ustedes lo tengan en cuenta el momento de las encuestas, y tiene que ver con el trabajo que ustedes realizan. Si usted realiza algo que separa algo dentro de las encuestas, sí, es necesario que lo separe a esa estadística. Por ejemplo, el caso que nombró usted de si son mujeres o si son hombres. Si su trabajo tiene relevancia, que sean mujeres o que sean hombres, sí, los tiene que bien, nombrar. El 30% de las mujeres, el 30% de los hombres, el 40% de otro género y así. Pero si su trabajo claro, tiene más que ver con los conductores, no, sí tiene que hacer encuestas específicas a quienes sean conductores. Si usted le hace una encuesta a alguien que no sea conductor, que sea peatón, ese dato no le va a servir, ¿no? O si su trabajo claro. tiene que ver con los peatones y se lo hace a los conductores, no le va a servir el resultado, ¿no? Pero eso tiene que ver directamente con el tema y el trabajo que está realizando. Bien, bien, bien. Profe, Hola, no, buenas noches, profe. hola, profe, A ver quién va. Samantha, profe, creo. Hablo primero. Amante. hola, Sí, profe. ¿cómo Bueno, está? ¿Cómo anda? Profe, bien, profe. Bueno, yo había elegido el mal estado de las calles, cómo influyen a la seguridad vial y haciendo hincapié en el tema de los baches. Sí, No sé si estará bien. sí, sí, sí. Sí, 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 de Si yo hecho.
varias cosas que fui sacando como para hacerlo, digamos, desde empezar por ejemplo, de la definición, de qué es un bache, cómo se hace, de cómo los materiales o las máquinas, también otras cosas que busqué, como qué pasa si tengo un accidente por un bache, y, haciendo referencia a que como que se puede demandar el tema del municipio, como también una propuesta como para poder solucionarlo, estadística, fijándose también en la parte estado emocional de una persona cuando pasa por un pozo, que reacciona mal Sí. o lo toma mal, también por la parte de la salud, de que por ahí un mismo golpe de esos cimbrones te puede causar alguna lesión. Sí, Ahí no sé si... bien, 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 sí, sí, excelente elección. Sí, usted, ¿cuál serían sus hipótesis? Por ejemplo, las hipótesis son algo que nosotros tenemos que comprobar en el trabajo. Es algo de lo que nosotros creemos y por eso investigamos. Por ejemplo, en ese trabajo puede ser de que los baches son causantes de siniestros o son el 80% de los causantes de siniestros. O los baches causan solamente daños materiales y no siniestros o varias hipótesis, ¿no? Entre Sí, o esas sea, cosas. serían varias, porque también busqué en el tema de cómo causan daño material a los vehículos, a las personas, y eso sería más Sí, también. sí, ahí sí le podemos llegar a recomendar lo mismo, que no sea tan, o que no se busque ser tan amplio, sobre todo con las hipótesis a la hora de desarrollar el trabajo. Porque si yo digo de que los baches de la Rioja, del municipio de La Rioja, son causantes de siniestro, tengo que justificar esa hipótesis mediante estadística y salir a hacer encuestas, averiguar cuántos accidentes fueron causados por bache y demás, que lo puedo llegar a realizar, ¿no? Y si no me puedo citar o sentar en un barrio determinado, en una calle determinada, y hacerle encuestas y sacar mis datos de la gente que circula por esa calle determinada, ¿no? Por ejemplo, el bache mi trabajo es ese, los baches del municipio de la provincia de La Rioja. Después en mi desarrollo, mi objetivo es estudiar los efectos causados por los baches, tanto mecánica como personalmente, del barrio San Martín. Entonces a las personas del barrio San Martín yo les voy a hacer una encuesta si tuvieron algún siniestro causado por un bache del barrio, si tuvieron algún daño causado por el bache del barrio de San Martín y demás, ¿no? Entonces lo voy haciendo más corto. Pero si yo quiero estudiar los baches en sí, tengo que obtener muchos datos que los puedo llegar a hacer si es que tengo esos datos a mano o la posibilidad de obtener los datos, ¿no? Profe, y en cuanto ¿cómo se llama? Para justificar eso, en tema de, por ejemplo, de que se ocasionen accidentes por tal bache, qué información o qué es lo que tendría que poner, ¿cierto? Sí, esa es su Lo hipótesis, justifico, ¿no? cómo lo pondría para que se vea que es real, digamos, la información? Con Porque los datos que usted en va a mi ir caso, yo he trabajado en accidentes viales y sé que hay accidentes por esas situaciones. excelente, esa es la justificación del tema de la subjetividad que yo les hablaba. Mediante mi labor realizada por 10 años en cierto lugar, he visto o he llegado a la conclusión que los baches son causantes de siniestro de tránsito y por esa mi elección. Después, cuando voy a las hipótesis y poder comprobar la hipótesis en decir cierto bache o los baches del municipio de la provincia de La Rioja causan siniestros, ahí tengo que dar los datos concretos y de dónde obtuve esos datos concretos, si hace una entrevista a comisarios, si hace entrevista a diarios, si sea entrevistas a personas, encuestas a personas, hago una estadística de eso y lo proyecto en el trabajo, lo planteo en el trabajo, ¿no? Entonces, lo que es la justificación del tema, que es lo que vamos a ver ahora, es lo subjetivo de por qué yo elijo este tema y por qué te tiene que interesar a vos como lector mi tema que yo elegí, ¿no? Entonces, en este caso, la justificación de su tema
se basa en la experiencia que tiene, ¿no? Y también puede citar algunos compañeros, algunos autores y demás, pero siempre en el ámbito de lo subjetivo, el por qué yo elijo esto. Después, sí, ya entramos en la objetividad, en el planteamiento científico, ¿no? De mi objetivo es estudiar los baches del municipio de la provincia de La Rioja con la finalidad de poder prevenir futuros siniestros y saber las causales de daños materiales. Ese puede llegar a ser uno de los objetivos. Un objetivo específico es estudiar los baches de la calle Tucumán del barrio San Martín. Otro objetivo, estudiar los daños causados por ese bache. Otro objetivo, estudiar hace cuánto tiempo existe ese bache, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo a investigar y mi marco teórico va a ser qué es un bache, qué es un siniestro, qué es la seguridad vial, qué es la mecánica del auto, qué se puede afectar por un bache. Y en mi metodología voy a hacer entrevistas y obtener datos de comisarios, de personas que están o que pueden llegar a brindarnos datos sobre el resultado de los baches, y también a vecinos de determinado lugar para saber si sufren las causales de ese bache. Y mi conclusión va a responder positivo o negativamente a mis hipótesis. Mi hipótesis eran de que causan daños mecánicos. Entonces mi conclusión va a ser, mediante lo ya expuesto en la metodología de este trabajo de investigación, llegamos a la conclusión de que los baches sí causan daños mecánicos, dado a que el mecánico tanto nos dice esto, el vecino, el 80% ha sufrido algún daño, y los siniestros de ese barrio, el 10% tiene que ver con los baches. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, excelente. sí. Gracias, Excelente. profe. Muy buena elección para ir desarrollando mediante la clase. Excelente. Bueno, profe. Profe, Sí, Gerardo, bro. bueno, profe, disculpe, ¿no? ¿Cómo anda? Escuchando ahí los compañeros, lo que dijo acá Diego, lo que dijeron los otros chicos, yo el tema que es muy, sí, es verdad, muy amplia lo que es seguridad vial, elegí un tema que tenía en duda, que es la conducción, digamos, una escuela de conductores para mejorar, digamos, la circulación, digamos, pero es muy amplio y sacándome las dudas ya lo reducí, digamos, para las señales luminosas o semáforo, poner un semáforo, pero no sé si se podrá quitar una rotonda y poner un semáforo ahí. Sí, usted El punto, digamos, la dirección, que es Rivadavia, Facundo Quiroga, que hay justo, digamos, la terminación que está la Shell, sí. tenemos un grido que va a familia, tenemos una cafetería en la otra esquina y tenemos en la otra esquina un comedor, que circulan muchas peatones, digamos, es decir, sacar la rotonda y poner, digamos, un semáforo. También tiene la continuación de la avenida 1 de Marzo. Sí. Circulan muchísimas personas. Sé que en la Rivadavia, que 3 o 4 calles anteriores, no tiene semáforo y vienen muy rápido los vehículos, ¿no? Y digamos, lo reducí ahí. Y quería saber si, no sé si quitar la rotonda, yo diría que sí, quitar la rotonda y poner lo que es semáforo. Semáforo y, bueno, el peatón, que sé que el grido va muchas personas, como la Shell, va muchísimo, como el comedor y la cafetería que está en la esquina. Sí, Que, sí, sí. De hecho, entiendo bien, Gerardo, me gusta el tema porque además lo puedo tomar a nivel de ejemplo de que es algo específico, ¿no? Es algo concreto de que si se puede llegar a realizar o no, ya quizás no depende de usted en su ámbito de estudiante, pero usted lo proyecta, lo planifica y lo presenta como un trabajo final. Entonces, sí, es un excelente tema en el cual usted ya tiene su justificación, y su justificación nace en decir de que mediante su trabajo, o en su opinión,
es causante de ciertos accidentes y que un semáforo reduciría la siniestralidad de la intersección, ¿no? Después sus objetivos ya los podemos ir viendo, pero es planificar el cambio de rotonda por señales de tránsito de tipo semáforo, por ejemplo, ¿no? Después algunos objetivos específicos en su marco teórico va a tener que poner qué es un semáforo, qué es una rotonda, qué es la seguridad vial, y en la metodología tiene que hacer algunas encuestas a los ciudadanos, pararse ahí algún día y preguntarles qué les parecería un semáforo en vez de esta rotonda. ¿Qué les parece que haya 2 semáforos o 3 semáforos seguidos por la avenida Gordillo, que creo que es la que se transforma después la Facundo? ¿Qué opina de si sí, si no, si sí, si no? Y de ahí ya tiene su trabajo en la conclusión donde usted dice, la conclusión puede llegar a ser si es necesario poder modificar esa rotonda mediante semáforo o no. No es justificable la modificación y los ciudadanos opinan esto, y el municipio, por ejemplo, si es que se puede llegar a hacer un anexo y trabajar ahí con algún concejal o hacer una entrevista a algún concejal, lo proyecta cambiarlo o proyecta presentarlo, ¿no? Pero es muy buen tema de elección para poder trabajarlo sin la necesidad de proyectar o que eso suceda, ¿no? También tengan en cuenta eso, de que si sucede o no, ya es posterior a la presentación del trabajo final, ya es algo que depende de ustedes o de los organismos en los que ustedes se lo presenten, que les llame la atención y lo puedan llegar a seguir. Ojalá pueda concretar su trabajo. Pero en lo que compete al trabajo final en sí, puede llegar a ser una proyección esa. El tema es la rotonda por el semáforo, por ejemplo, o cambio de rotonda por semáforo. Ese puede ser el título. Y después vamos siendo más específicos en la explicación. Cuando el lector da vuelta a la primera hoja, va a saber de qué esquina habla, de qué rotonda, qué semáforos, cuántos semáforos, de cuánto tiempo, semáforos inclusivos, semáforos no inclusivos, para discapacidad, para cierta discapacidad, o no, ya lo va a ir leyendo, lo va a ir sabiendo dentro del trabajo y va a aprender qué es un semáforo, qué es una rotonda, qué tiene prioridad en la rotonda, qué tiene, por qué hay tantos siniestros en esa avenida, cómo usted se justifica con los distintos emprendimientos gastronómicos y de estación de servicios que existen en el lugar y demás, pero sí, me parece un excelente tema. No sé si me hice explicar o fui muy rápido. No, sí, sí, profe. ¿Qué pasa? Lo pensé porque tenemos en 4 esquinas, tenemos una cafetería, tenemos la Shell, tenemos la heladería Grido y tenemos un comedor que en sí circula, que es mucho peatón, y también, bueno, los autos que vienen muy rápido por la avenida Rivadavia, bajando, digamos. Ese ya podría ser la justificación. Claro, porque yo en sí tenemos casi tres avenidas: Facundo Quiroga, Avenida Rivadavia y continuación de la 1 de marzo. Bien, esa puede ser la justificación de su tema. Pero sí, es muy lindo tema de investigar. Después sí, también tiene que investigar en el medio si es que se puede, si es justificable, ¿no? Ese cambio, el por qué, el comprobar o no sus hipótesis. Acá Claudia, esperen que tengo unos mensajitos. Ariel, que está sin audio. También vamos a hablar un poquito del tema que me pasó a Ariel. Claudia, ojo, el tema del cambio de rotonda por semáforo. Está comprobado que la rotonda minimiza a razón del semáforo. Por ahí, por una rotonda moderna. Sí, también eso es lo que se puede encontrar Pablo, Gerardo, en el medio de la investigación, ¿no? Que los datos estadísticos nos dicen, o los autores nos dicen de que una rotonda es más preventiva en relación con el semáforo. Pero en este caso, la rotonda no tiene las medidas necesarias de seguridad, no cumple con ciertas normas, o quedó ya muy chica para la población o la cantidad de conductores.
sea, se puede o nos podemos encontrar con una negativa en el medio del trabajo, y esa negativa también es un resultado del trabajo final que nadie le va a cuestionar porque el resultado les dio negativo, al contrario, se aplaude también el resultado negativo porque es un resultado de un trabajo susceptible de una investigación. Nosotros no podríamos haber llegado nunca a esa negativa si no realizábamos el trabajo. Si se llega a un resultado positivo, de igual manera, ¿no? Entonces, eso también que lo tengan en claro. El trabajo suyo, siempre y cuando lleven todos los pasos, lo justifiquen, los objetivos y todo lo que venimos hablando, no va a estar mal. Si ustedes dicen, o su trabajo dice de que tienen que poner un semáforo de 6 metros de altura para que los puedan ver los pájaros, si ustedes justifican que los pájaros ven esos semáforos, de que los peatones también, de que va a servir y dan su argumento científico basado en eso, no va a ser cuestionable, ¿no? Va a ser, vamos a tener que hacer otro trabajo de investigación para desmentir ese trabajo, pero también va a ser un trabajo de investigación científica que lo va a poner a la altura, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, un ejemplo bastante absurdo, ¿no? Pero es para poder ejemplificarlo. Bien. Ariel me había mandado el trabajo y también va a trabajar estadísticas, pero si mal no recuerdo, tenía que ver con la relación de la estadística con el personal de seguridad en la capacitación de ¿no? Que al momento de ciertos controles, al momento de, o en ciertos lugares de capacitación, se capacite sobre estadística para tener datos concretos y más específicos de lo que se quiere obtener, ¿no? Entonces también es un proyecto bastante lindo porque nosotros podemos agregar mediante simples preguntas obtener datos significantes en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si en ciertos controles o en todos los controles, además de pedirse la documentación del vehículo, se le haga una pregunta o dos preguntas al conductor mediante consumió café, por ejemplo, o no sé, cualquier cosa que se me viene a la cabeza, siempre usa el cinturón de seguridad, ya vamos a tener unos datos cuando pase un cierto determinado tiempo, en decir el 60% de los conductores utilizan el cinturón de seguridad siempre, el otro 40% solamente cuando hay controles, ¿no? Entonces está bastante bueno porque se capacitaba la... Profe, sí tengo otro proyecto de capacitación exclusivo para el uso y cuidado de la bicicleta. También vemos que es algo específico, ¿no? Entonces, en eso ustedes tengan la total libertad de elegir los que les guste y que no tengan la necesidad, ustedes no se pongan en la cabeza que van a realizarlo, que van a cambiar a esa rotonda y poner un semáforo, sino que ustedes me tienen que justificar a mí mediante el trabajo de que eso es posible y por qué es posible mediante los datos científicos, mediante las entrevistas, las encuestas, de por qué se tiene que hacer o no se tiene que hacer, pero tiene que estar justificado científicamente, que para eso es el trabajo. ¿Alguien más con algún tema? Si no, vamos a ver acá un poco de la justificación de la investigación de esto que veníamos hablando, y es el paso siguiente a el tema. El tema, recuerden también que no es el título es algo que puede llegar a ser amplio y que venda, si se quiere, al lector, y que venda mi trabajo, ¿no? Puede ser seguridad vial tomando el ejemplo de Gerardo, rotonda versus bache, rotonda versus semáforos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya ese es mi título. Después yo en la justificación, en todo lo venidero del trabajo, empiezo a ser más específico en lo que yo voy a estudiar, en lo que es mi tema en realidad, que es estudiar la rotonda y los inconvenientes que esta presenta en la intersección de cierta calle en el municipio de la provincia de La Rioja. Y después comparar con la implementación de un semáforo, ¿no? Entonces el título tiene que ver con el tema, pero no es exclusivamente el tema. Y también, esa es una parte. Y la otra parte es de que el título puede ser el tema
que nosotros hayamos elegido. Por ejemplo, implementación de charlas en el Colegio San Martín en el año 2022 sobre seguridad vial, ¿no? Ese es mi tema y además es mi título. Entonces eso también ustedes tienen la libertad de poder hacer el que mejor les convenga y resulte. Posterior a eso, tengo que justificar yo el por qué. ¿Alcanzan a ver bien ahí? Yo los tapo un poco, ¿no? Sí. Y no sé cómo salir encima de acá. ¿Por tapo? No, pero... Bueno, yo se los leo, después le paso el Power, ¿no? La justificación de la investigación ha de expresar la razón por la cual se ha seleccionado el tema a estudiar. ¿Por qué yo elegí este tema? Y quizás puedo llegar a hacer una comparación de por qué no elegí otro similar, ¿no? O otro relacionado con lo que yo elegí. Por ejemplo, en lo que hablábamos recién de Ariel. ¿Por qué elijo capacitar a la fuerza y no capacitar a alumnos, ¿no? Por ejemplo, así tirando rápido, tengo que justificar un tema de investigación, que eso implica que por parte de ustedes, que ahora van a ser los investigadores en esta materia, tienen que señalar las razones prácticas y elementos de carácter cualitativo que lo han llevado a escoger ese tema para desarrollarlo. La justificación no se refiere a justificar la realización del proyecto, porque si bien es obligatorio que lo realicen para aprobar la materia, es un requisito de la materia, no necesita justificación alguna, ¿no? De lo que se trata es de hacer, lo relevante, el tema que investigaremos, hacerlo atractivo el tema que vamos a investigar y que sea susceptible de investigar. No vamos a investigar algo que ya existe y que ya se haya inventado. Por ejemplo, yo quiero estudiar el concepto de vehículo, ¿no? Porque ya existe y ya tiene su argumento. Al elaborar la justificación debemos dar respuestas a preguntas como, a varias preguntas que se tienen que hacer ustedes mismos para poder desarrollar, escribir las respuestas, y esa respuesta va a ser la justificación en sí, ¿no? ¿Qué elementos de carácter contextual, a dónde, en qué municipio, en qué lugar, en qué momento, y de carácter subjetivo? Yo trabajo en el municipio desde el año tanto que me ha llevado a tener esta conclusión y elegir este tema. Nos ha llevado a escoger el tema que presentamos. ¿En qué medida nuestra investigación brindará la posibilidad de generar nuevos conocimientos sobre el tema propuesto, ¿no? En el ejemplo, este tema puede brindar soluciones a los futuros accidentes, a los futuros siniestros que se sufran en la intersección de Facundo con Rivadavia, por ejemplo, ¿no? La justificación debe exponer la relevancia social, política, cultural o académica del tema en términos claros y convincentes. De igual manera, debe demostrar que la investigación es viable y factible desde el punto de vista de la disponibilidad de bibliografía, de la posibilidad de asesoría experta y de la factibilidad metodológica. Acá vamos a hacer un ejemplo burdo también. Si nosotros queremos investigar por qué Noruega tiene baja siniestralidad, y vamos a tener que viajar a Noruega, tener datos de ahí, hacer entrevistas e encuestas en ese lugar, ¿no? Yo hago ese sacrificio, profe. Siempre y cuando venga, sea pago. En la justificación es pertinente exponer los motivos personales que nos han llevado a escoger el tema, la afinidad con el tema desde alguna asignatura en particular, las experiencias personales de trabajo, las inclinaciones hacia nuestro futuro profesional, etcétera. Algo de que ustedes justifiquen subjetivamente el por qué, si tiene que ver con una experiencia, si tiene que ver con su trabajo, si tiene que ver con su gusto personal o con su futuro. Yo proyecto esto porque en un futuro me gustaría dar talleres de mi trabajo, por ejemplo. Para presentar una justificación correcta se requiere conocer ampliamente las causas y propósitos que motivan la investigación. Esta puede originarse por la inquietud de lograr mayores conocimientos teóricos en ciertas áreas de la ciencia, en este caso en la seguridad vial,
surgir por la necesidad de contar con los elementos para estructurar políticas y estrategias que permitan la solución de ciertos problemas, por ejemplo, en el caso de Gerardo, proyectos de investigación que pueden llegar a ser los casos estadísticos de Diego, proyectos universitarios, de que por sí esto ya es un proyecto universitario que se puede ampliar en lo que respecta a su tema. La justificación debe hacer gala de una buena retórica, lo que no significa, es importante, vamos a ver los puntos, que nos explayemos en poner cosas innecesarias, en esa hemorragia verborreica incontrolable, porque no deberemos ocupar más de 2 hojas, de 2 páginas con este asunto. 1 hoja y media, 1 hoja ya está bien. Cuando pasamos las 2 hojas, ya estamos justificando demasiado, ¿no? Ya estamos diciendo, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos estamos explayando. 2 hojas, en realidad 1 y media, 1 y media, se entiende como, siempre y cuando esté bien redactado en su coherencia y en su justificación, ya es suficiente 1 hoja y media. Para eso tengamos en cuenta que no vamos a emplear un lenguaje enrevesado e hipócrita, ¿no? Que provoque conflictos con el resto de los planteamientos del proyecto y termine generando una polémica innecesaria entre nosotros y el lector. No expondremos razones más allá de lo indispensable, que agoten al lector y terminen por ocasionar un rechazo hacia aquello que se pretende justificar, no irse por las ramas en la justificación. Vamos a respetar al lector, no intentando imponer nuestras opiniones, sino que buscaremos exponerlas de tal modo que sea comprensible nuestro interés del tema. Aquí hace referencia que puede llegar a ser un poco confuso. No vamos a dar una opinión directa, sino que nuestra opinión, que va a existir porque es subjetivo esta parte de la justificación, la vamos a responder con la investigación, con el trabajo científico, ¿no? Entonces yo no voy a decir, por ejemplo, de que a mí me parece mejor de que no existan autos viales, sino que todos nos manejemos por avión. Ahí voy a estar haciendo un poco hipócrita porque voy a tener que investigar aviones, porque tener que hacer un trabajo de algo que todavía quizás no existe, no sea posible, en diferencia de que yo diga de los accidentes o los siniestros en la aeronáutica son menores que los viales en la Argentina, en la República Argentina, ¿no? Entonces voy a estar dando una opinión y después la voy a comprobar mediante el trabajo. No vamos a intentar justificar lo que no se puede justificar, ¿no? Si nuestro trabajo nos va diciendo una cosa, después no lo vamos a justificar lo que es injustificable, como bien dicen, y vamos a demostrar una actitud prepotente y soberbia. En la justificación debe exponerse el propósito de nuestra investigación, el cual se refiere a un objetivo en términos trascendentales, ¿no? Recuerden también que todo lo que es el trabajo final, todos los puntos, lo que es desde el título, tema, índice, justificación, objetivos, hipótesis, marco teórico, la metodología, cada cosa que hagamos del trabajo, la vamos a ir cambiando. No es algo de que, bueno, ahora hago la justificación, listo, terminé la justificación, vamos con los objetivos. Después capaz que cuando vamos por la metodología digo, puedo agregar esto a la justificación, volvemos a la justificación, agregamos, es algo que va a ir modificándose, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo que vayan escribiendo de a poco, porque capaz ustedes escriben la justificación y en vez de ser una justificación, ustedes ahí ya tienen unos antecedentes o ya tienen unos objetivos, en vez de la justificación les queda después por hacer y les resulta más fácil que los objetivos que muchas de las veces es complicado, ¿no? Entonces, algo que van a ir cambiando. Quizás ustedes elijan el nombre de rotonda versus semáforo y al final se dan cuenta de que el título les gusta más rotonda y semáforo, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que va a ir modificando, no es que lo que dejan ahí ya listo, se cerró, se tiene que imprimir y punto.
se van a ir dando cuenta a lo largo del proyecto de que se va a ir modificando, y es algo a lo que no le tienen que tener miedo, pero tampoco explayarse, ¿no? Pasa muchas de las veces también donde no se terminan nunca estos trabajos finales, estos proyectos, las tesis y demás, por decir, no, pero le quiero agregar esto, no, porque le quiero agregar esto, no, porque me falta, no, porque esto puede ir ahí, y no la termino de cerrar nunca ni a la idea de nada, ¿no? Entonces, que tengan ahí esos límites, si se quiere. Perdón, acá volvemos. Hay que ser claros, concretos, directos y honestos en lo que se está justificando, en lo que se va a justificar, porque el tema. No nos olvidemos que la justificación busca convencer al lector de que vale la pena darnos la oportunidad de desarrollar la investigación, pero también debe convencernos a nosotros mismos. Nos tiene que gustar esa justificación. Si yo tengo dos justificaciones, ¿no? Porque leí en un libro de que cierto autor decía eso y toda mi vida me basé en eso y después trabajé en un ámbito donde era lo contrario, elijo una que es la más atractiva, lo que puede llegar a ser la más linda, la que justifique mejor el tema, y me quedo con eso, no hago una contradicción desde ese punto. Después vamos a tomarlo este autor, a ver qué dicen, vamos a ver mi experiencia, qué dice mi experiencia, y en base a eso sí vamos a hacer un cotejo metodológico que nos puede dar algún resultado. Pero las justificaciones ustedes sean simples, subjetivos, concisos, claros. Y para poder realizarla, van a tener que responderse a estas preguntas. Estas preguntas les va a ayudar a ustedes a justificar su tema. ¿Por qué se hace la investigación? ¿No? Y no van a poner ahí por qué es requisito de la materia. Si bien es una muy buena justificación, recuerden que el tribunal que va a estar evaluándolos en diciembre no tiene nada que ver con la materia, ¿no? Entonces, que el por qué hace la investigación, porque les gusta, porque sus años de experiencia, porque en la materia les llamó la atención, porque creen necesario ese cambio en la población, el por qué hacen la investigación. ¿Cuáles van a ser sus aportes? Mis aportes van a ser el estudio metodológico, el estudio científico de cierto lugar para obtener los datos ciertos, concisos, concretos, que me lleven a determinar una posible solución. ¿Cuál va a ser el aporte que yo hago con este trabajo? Voy a aportar a la sociedad, voy a aportar al ámbito académico, voy a aportar a la investigación. ¿Cuál es el aporte del tema? ¿Y a quiénes puede beneficiar mi tema? También tiene que ver con el que yo elijo antes, con el aporte del trabajo. No obstante, va a ser la beneficencia, por ejemplo, a la sociedad, a cierto barrio, a cierta comunidad, a lectores, investigadores, ámbito científico, académicos, etcétera, ¿no? Y de ahí quedamos. Creo que desde acá... no puedo. Bueno, ya nuevamente les voy a pasar este power a Claudia para que ustedes los vayan teniendo, los vayan guardando, pero recuerden siempre que la justificación no están entrando todavía en la investigación científica, sino que se están justificando ustedes el tema. Respóndanse el por qué, el cómo, el dónde, el qué, el cuándo, cuánto y por qué. Las preguntas, ¿no? Háganse preguntas de cómo elegí este tema, de por qué lo elegí, cuándo lo voy a implementar, con quién, por qué. Respóndanse en esas preguntas de modo subjetivo para ir armando esta justificación del tema. Y también pueden responderse, una vez que ya tengan el tema, imagínense ustedes en diciembre defendiendo su trabajo y que el tribunal les pregunte por qué eligió ese tema. Y esa respuesta es la justificación de la investigación, ¿no? Yo elegí este tema porque me llama la atención el poder trabajar sobre la rotonda, porque hay tantas o distintas dimensiones de rotonda en La Rioja, eso me llamó la atención, y en particularmente la rotonda de esta intersección, que he visto que causa mucho siniestro, y se me ocurrió que con un semáforo puede bajar esta siniestralidad. Entonces eso es lo que me llevó a hacer este trabajo
de investigación, ¿no? Ustedes pónganse en ese momento, en ese lugar, en la pregunta del tribunal, ¿por qué eligió ese tema? Y respondan, y esa respuesta es la que entra en la justificación de la investigación, ¿no? Y con los temas vamos a ir achicándolo mediante también los vamos trabajando. No es necesario de que ahora ya tengan el tema, porque mediante ustedes van viendo, vamos a ir desarrollando el trabajo, capaz que les llame más la atención otro tema o un subtema del tema que eligieron, más que el tema en sí, que también está todo relacionado. Entonces, si bien no es algo que ya lo tienen que tener, sí es algo que lo tienen que ir trabajando, que lo tienen que ir pensando para poder ir desarrollando estos temas y no quedarse atrás. Si lo tienen al tema y les parece muy amplio, lo vemos, lo tratamos de reducir. Si ustedes creen que esa amplitud la pueden desarrollar, la pueden estudiar, mucho mejor. Si creen que no van a tener tiempo, agregamos clases o agregamos investigación, lo que fuese, pero vamos a tratar de realizar este trabajo de investigación y bueno, y terminarlo para poder regularizar. Consultas. Dudas, algún tema que hayan elegido, que quedó por ahí, que lo veamos. Yo tengo 4 temas pensando, pero ya lo voy a analizar bien, profe, y le voy a consultar, porque Sí. me gustan todos. Uno tiene que ver con legítima, o sea, ninguno lo he investigado a fondo y está bueno justo poderlo investigar. Yo tengo mis hipótesis de por qué podría funcionar muy bien, pero porque se hizo en una provincia, es sobre una ley para regular a los instaladores de las cámaras en la vía pública y en los espacios públicos. Entonces, porque si no cualquiera pone cámaras en cualquier lado, yo te voy a decir, ¿qué te importa que pongan cámaras? Sí, porque pueden servir para los hechos viales y también para lo de la inseguridad pública, puede servir para las dos cosas. Entonces, puedo hacer una ley para regular eso, y de paso, lo que siempre quise hacer acá es la fotoprevención, no usar en el buen sentido las cámaras de la provincia, las 250 cámaras que tiene, para que le lleguen una hoja A4 y que le diga, de última que usen si quieren el eslogan del gobierno, queremos que tu corazón siga latiendo, y que se vea la foto que estacionó en doble fila. Entonces, creo que va a ser muy positivo, se me ocurre a mí. Entonces, pero para eso tenemos que tener respaldo legal, pero como a mí mucho esto de lo legal no me gusta, capaz que se lo pase a la doctora Ruiz, De que no tiene... De hecho, lo pueden trabajar así. Si bien va bien, Claudia, y gracias por darme entrada al trabajo en grupo. Si bien este trabajo es individual, a un tema lo pueden trabajar en grupo de distintos puntos de vista. Por ejemplo, a ese de las cámaras, Claudia se ocupa de hacer el estudio científico en lo que va a generar o el resultado que puede llegar a generar lo que se plantea como hipótesis, ¿no? De que va a bajar la siniestralidad llamando a la subjetividad de las personas, por ejemplo. Entonces se hacen encuestas de que, qué pasa a usted si le llega esta carta, si le llega esta impresión, si le llega esto, todo lo demás, y ahí tiene su trabajo con su conclusión. Paralelamente, Ana trabaja mediante... que le he planteado les pareció bárbaro. Claro, que de gabinete, o sea, lo he planteado a la ministra, ay, espectacular, pero yo digo, ajá, pero falta que lo hagamos. Y Ana, a la vez con el mismo tema, puede estudiar otra arista de ese tema, puede estudiar otra materia, si se quiere, de ese tema relacionado con lo legal, como sería la implementación de fotos Prevención. del tema, gracias, de fotos preventivas, cómo se van a implementar. Entonces crea un órgano dentro de la provincia de La Rioja mediante una ley de creación de la Secretaría de Prevención Fotográfica, por ejemplo. ¿Cómo va a estar organizada esa? ¿Por qué ámbito se va a desarrollar? Si en el Ministerio de Seguridad, si en el Ministerio de Educación, de Salud,
del que fuese, ¿no? Entonces el mismo tema se hace muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque lo trabajamos de dos lados. Uno, desde la posible incorporación de resultados, y la otra desde su implementación como un órgano funcional, ¿ya no? Entonces también lo pueden, si les queda cómodo trabajarlo en equipo a un mismo tema, pero de dos aristas distintas, tengan la total libertad de realizarlo, porque va a enriquecer en sí a un tema. Así que en eso tengan total libertad de trabajarlo en equipo. Tampoco se agarren de eso para hacer de un solo trabajo 5 No, lo mismo o algo muy, muy parecido, está bien. pero cambiando. Por ejemplo, con Gerardo. Gerardo estudia la rotonda ahí y el semáforo ahí, y no sé, Pablo estudia el semáforo una cuadra antes, o poner rotonda una cuadra antes. Bueno, trabajan Y en va a ser, equipo, ¿ves? iba a ser muy, muy similar, pero los dos van a estar planteando prácticamente lo mismo, cambiando una intersección. Entonces, ahí No, no, quizás no, en equipo se no, choque un individual el poco. trabajo. Quizás En se equipo choque no. un poco el tema y la idea. Si se fundamentan bien, ningún problema, pero tengan cuidado con eso. De hecho, si por ejemplo Claudia ahora con Ana deciden trabajar en conjunto, seguramente van a tener una justificación similar, van a tener objetivos distintos porque es distinta la implementación, hipótesis similares y marco teórico similar. Lo que les va a cambiar a ustedes es la metodología y las conclusiones de si se puede realizar y cómo se realizaría y el posible resultado, ¿no? Pero pueden trabajarlo tranquilamente. También, por ejemplo, Ariel con Diego, tema estadístico. Bueno, vos estudiás esta parte de la estadística, yo estudio esta forma, vemos los resultados y capaz van a tener un mismo marco teórico. ¿Por qué? Porque de la estadística, si vos tenés que hablar de estadística y seguridad vial, vas a tener que desarrollar conceptos como qué es la estadística, qué es la seguridad vial, qué es la fuerza, dónde se aplica y demás. Entonces van a tener el mismo marco teórico, porque el lector, antes de ver los resultados, tiene que saber los conceptos necesarios de lo que se está hablando. Si se está hablando de foto preventiva, ¿qué es una foto preventiva? ¿Qué es una cámara de seguridad? ¿Qué es un órgano de implementación? ¿Qué es la seguridad vial? Entonces yo, al saber todo eso, ya leo el marco teórico, entro a la metodología y bueno, ya sé esto. Entonces la metodología fue hacer entrevistas, hacer encuestas y a enviar foto preventiva a 20 personas del municipio de la provincia de La Rioja, y los resultados fueron estos, ¿no? Entonces así se va a ir desarrollando. Y otro profe que me parece espectacular, que es que ni siquiera en Nación está, porque tienen un borrador, y yo tengo uno en particular, que y hace rato que vengo insistiendo en esto, y creo que el protocolo de acción en el hecho de tránsito, en el incidente, en el siniestro vial, creo que tiene que ser en equipo. Yo creo que para poder trabajar todo digamos, las aristas, creo que tiene que llegar los que tienen que llegar, más allá de que tenemos, ¿no es cierto?, el 911, que es el centro integral, que es el que va a derivar, y tiene la comunicación ambigua, ¿no?, con el 107. Yo creo que tiene que, en caso de que sea ruta, creo que tiene que ir coprosa con animales sueltos. Creo que cuando tienen que ir bombero, creo que tiene que ir asistencia al momento emocional, con turnos de 8 horas cada uno. Ese es un tema que a mí me apasiona, y creo que tiene que ir la gente de transporte, creo que tiene que ir la dirección de tránsito a ver el tema del tránsito, para que no se interpongan los trabajos. Para que el policía no tenga que hacer todo, ¿no? Sí. El que esté en el lugar. Creo que sí se puede trabajar así en equipo. Es muy importante el speech del que alerta, del que recibe la llamada, pero creo que se puede hacer un gran trabajo, y estoy totalmente segura que, porque ha ayudado un montón y agilizó un montón.
lo que ya vienen haciendo en el 911. Ha sido un trabajo mucho más integral y me parece que ese me gusta mucho más para que se puedan cambiar muchas situaciones que hoy creo que hay gente que se nos va porque hay que actuar en emergencia y con más eficacia, eso creo. Es lindo, es muy lindo, muy lindo trabajo, quizás un poco amplio en lo que es el lugar, pero se lo puede trabajar a modo de protocolo. Acá haciendo un paralelismo, una de las tesis que yo hice era protocolo de actuación de lugares del hecho que sufrieron un incendio de hasta 100 metros cuadrados cubiertos, ¿no? Entonces, un protocolo de actuación de lugares que se habían prendido fuego, pero sellados y de hasta cierta cantidad de metros. ¿Por qué? Porque si no se ampliaba mucho, si yo hacía lugares abiertos, si hacía más de 100 metros, ya tengo que contemplar lo que son estadios, ya tengo que contemplar lo que son edificios de más de 2 pisos, ya tengo que contemplar muchísimas cosas que son distintos los órganos o las formas de actuar. Entonces, pero sí, si el hecho vial, por ejemplo, una alarma sí, roja, naranja, amarilla y no sé, ¿no se puede trabajar así? sí, totalmente. Haciendo una... Entonces, como es solamente para siniestros viales, que sean con algunos colores y de acuerdo a eso van o no van, no es que tengan que ir sí o sí todos. Sí, así me encanta. Sí, lo que Entonces, les recomiendo que a a siniestros, naranja, amarillo y verde es nada. Va, si claro, es que tiene que ir alguien de pronto, no sé, se me ocurre que puede ser algo así. sí. De hecho, el protocolo puede ser para siniestros viales de cierta característica o de cierto lugar, siniestros viales en ruta En La nacional. Rioja hoy solo tenemos código rojo. Claro, y también ahí puede usted crear o proyectar ese protocolo mediante los colores, y también Sí, como en algunos países y en algunas provincias ya existen esto de algunos colores. claro, Pero acá solamente tenemos rojo, pero creo que estaría eh, muy interesante es muy bueno. plantearlo. Sí, me encanta. Y es muy potable, se puede. Quizás ahí encuentre algunas aristas que pasa en salud con los servicios de emergencia, de qué se considera emergencia roja, amarilla bueno, naranja y verde. Sí. En esa arista tan mínima, en decir si está quebrado, en qué Y parte del cuerpo. en cuanto a la investigación, ¿puedo plantearlo de otras provincias? Sí, lo puede Que he tomar a modo de estudiado, ejemplo. o sea, que he hecho encuestas, por ejemplo, a, qué sé yo, a Tucumán, a Entre Ríos, y a ellos les funcionó por esto y por esto. Sí, de hecho, así tiene que ser porque no tiene otro antecedente en la provincia. Perfecto. Entonces tiene que salir a buscar antecedentes similares de otras provincias y cómo les resultó, por qué les resultó y por qué usted cree que va a resultar acá en la provincia. Va a resultar en la provincia de La Rioja debido a que en San Juan, en Tucumán, en Santa Fe, fue positivo por X razón. Entonces ahí usted crea. Experiencia que cuando antes de que estuvieran, de que se vaya el 911 de la primera, yo les hice un taller de educación emocional a todos los chicos, los operarios, y Fundamental. me doy con que no tenían speech, que dos de las chicas que atendían el teléfono se sentían culpables de algunas muertes, porque no sabían qué hacer, no sabían qué decirle, y ahí fue con donde yo pedí por favor que hicieran algo importante con esto, que gracias a Dios se escuchó, se fueron a la Ruta 5, porque realmente fue muy triste para mí encontrarme con esa realidad. Sí, es que es así, pero O sea, puedo poner, digamos, sucede.
hablar desde mi experiencia, de lo que me Totalmente. pasó y por qué creo que puede funcionar y cómo funcionó después mucho mejor, la gente más contenta. Totalmente, de hecho su justificación va a ser de que, por ejemplo, se enteró de este sistema de San Juan y vio su implementación, le llamó la atención, se le parecía que funcionaba y le tocó dar un taller al personal del 911 que le llevó esos resultados. Entonces usted cree que es susceptible de investigación y que va a ser un resultado positivo la aplicación de este protocolo, de la aplicación de este trabajo en la provincia de La Rioja. Así más o menos la justificación. Claro, perfecto, perfecto. Sí, Bien, sí, sí. bien. Lo subjetivo, lo propio de ustedes hace muy bien a la justificación, ¿no? Me enteré de tal, hice tal cosa que me llamó la atención, tuve tantos años de experiencia, quiero trabajar esto porque veo que en otro Por tal lado, cosa. Perfecto. eso es espectacular para lo que Aparte, la primordial es que la Argentina todavía no tiene el protocolo tiene un borrador. claro. Eso es lo más. Claro, sí, 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 sí. Y después eso lo va a traer usted en los antecedentes, ¿no? Disculpe, cuando digo Argentina, digo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Que digamos que es Sí, el ente, digamos. Bien, a eso me sí, refiero. sí. Después Gracias, profe. no, por favor, y después hay un ejemplo en los antecedentes. Usted va a tener que traer a su trabajo autores, bibliografía, proyectos de las otras provincias que se relacionen con lo que usted está estudiando. Por U ejemplo, otros países, sí, sí, o en, porque en la diplomatura hay varios países donde nos cuentan casualmente exactamente. este tema del protocolo. Exactamente. Entonces, los antecedentes, usted va a plantear su tema y va a hacer ahí una interpretación o una entrada a cierto autor, algo como, y basándonos en los sucedidos en Noruega, según nos cuenta, no sé, Pablo Gerardo, nos dice que este sistema ha funcionado de excelente manera, lo cita con las normas APA y demás, y eso van a ser ya sus antecedentes. Excelente, ¿sí? ¿Alguien? Gracias. No, por favor. Ya les paso, ya, porque si no me voy a olvidar, les paso este Power y acá. Y alguna duda, consulta, recuerden de todas, cada uno de ustedes, eh, acá está, puede mandarme WhatsApp, puede mandarme mail, lo que ustedes crean o puedan. Ahí le envié el Power a Claudia para que se los pase. Cualquier duda, consulta, sugerencia, se me ocurrió este tema, quiero trabajarlo, me parece muy amplio, me parece muy corto, cómo puede ser la justificación y todo eso, no tengan problema, escríbanme, quizás demore un poquito en responder, pero para eso estamos, así que no tengan ninguna culpa de compromiso, ni mucho menos. Todas las dudas, sugerencias, todo lo que se les vaya ocurriendo, escríbanme, no hay problema. Y si no, el jueves que viene ya volvemos y vamos a seguir viendo otros puntos del trabajo final. Quizás y ojalá entremos con los antecedentes de lo que es un trabajo final. ¿Consultas, dudas? Ninguna, profe. Excelente, entonces. Nos estamos viendo mañana 15 horas para accidentología. Perfecto, profe. Listo, repasen la fórmula de siniestralidad y deformación. No, mentira, mañana vamos a ver. Ah, decía, ¿qué? Mañana Están vamos descolocadas. con accidentología. Nos vemos, Bien, chicos. profe. Hasta mañana, Chao, estén bien. profe. Hasta mañana. Chao, compañeros. Hasta mañana. Chao, Pablo. Chao, chao.